Buenos días, sean bienvenidos este día 9 de mayo al inicio de esta escuela sabática de la Iglesia de Gibraltar aquí en León, Guanajuato. Yo sé que desde sus hogares ustedes están muy atentos para escuchar este mensaje que sea de beneficio para todos. Los voy a invitar a hacer una oración en esta mañana y que ustedes nos acompañen desde sus hogares, inclinando el rostro o poniéndose de rodillas. Dios eterno que estás en las alturas de los cielos, sabemos que tú estás a nuestro lado a pesar de las circunstancias y las dificultades. Sabemos que tú nos proteges en todo momento, porque esa es la promesa. Estamos viviendo momentos difíciles. Ayúdanos a estar en unidad con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros hogares protegidos y también con todos aquellos que estén en necesidad de ti. Ayúdanos a centrarnos en el mensaje del día de hoy. Todo esto te lo estamos rogando humildemente en el nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Este día, la carta misionera viene desde el país de Finlandia. Lauri Herrán, el que escribe, la titula Un amigo para los que no tienen amigos. Lauri Herrán, imaginémonos, en un cementerio en la ciudad de Mikel, Finlandia. Permanecía en solemne silencio ante la tumba de un amigo. El amigo, de la misma edad de él, había muerto 3 años antes debido a un coágulo de sangre que se movió de su corazón hasta el cerebro. El de la tumba podría haber sido yo, pensó Lauri. Lauri escuchó una voz interior que le decía: tú bien sabes a dónde te llevará el estilo de vida que llevas o que estás viviendo. ¿De verdad quieres eso? Lauri tenía 45 años, no pudo responder a la pregunta, pero se hizo eco en la mente día tras día. Si mueres, sabes lo que te sucederá. Si mueres, sabes lo que te sucederá. Otra vez, si mueres, sabes lo que te sucederá. Con miedo, recordó haber oído estas palabras y pensó: cuando era niño, escuché de la segunda venida del Señor. Le habían enseñado que los malvados serían arrojados a un infierno eternamente ardiente. Él no tenía amigos cristianos, ni nadie a quien le contara sus temores o le interesara acerca de sus miedos. Las cosas empeoraron cuando fue al médico por una infección de oído y le diagnosticaron cáncer. Ahora la perspectiva había cambiado y ahora sí la muerte era muy real. Lauri se armó de valor y fue a hablar a un pastor en una denominación cristiana. El pastor oró para que los pecados de Lauri fueran perdonados y le pidió a Lauri que también orara. Durante las oraciones algo sucedió dentro de Lauri. Dejó sus pecados al pie de la cruz y se llenó de paz y de la alegría fue lleno también. Lauri comenzó a leer la Biblia con seriedad. Por sorpresa, vio que el Evangelio de Lucas se refería al sábado como el día del reposo. Lauri leyó del Nuevo Testamento 3 veces para encontrar el lugar donde se cambiaría el sábado al domingo, pero no pudo encontrar ninguno. Alrededor de ese tiempo vio un anuncio en el periódico para reuniones de evangelísticas en una iglesia adventista local. Menos de un año después se hizo a la iglesia y se unió. La esposa de Lauri desaprobó su interés por Dios y le solicitó el divorcio. Un par de años después, Lauri se casó con una mujer adventista, Palvi, y se mudó a la ciudad natal de Lahti. Lauri anhelaba encontrar maneras de compartir el mensaje
en Lati. Después de mucha oración, se sintió impresionado de abrir un comedor de alimentos de la Iglesia Adventista de Lati. La mayoría de los finlandeses son poco religiosos y sus vidas se centran en sus bienes materiales y mundanos. No tienen un lugar para Dios. Entonces pregunté, ¿cómo podemos llegar a ellos? Pude abrir un comedor popular y me pareció una excelente opción. Los que vienen a la iglesia a comer 2 veces por semana incluyen trabajadores de la construcción y ancianos. Muchos son finlandeses, mientras que otros son rusos. Algunos enfrentan dificultades financieras. La mayoría se sienten solos. Buscan amistad. Hago igual que yo cuando me faltaban amigos, cuando había deseado hablar con algunos porque se interesaban en mis problemas. En la sociedad finlandesa es difícil hablar con otros sobre asuntos personales, pero especialmente de fe. Al principio, solo unas personas pocas visitaban el comedor, pero ahora, después de 5 años, 40 personas vienen los lunes y miércoles. El comedor ha servido para tocar cientos de vidas y al menos una persona ha sido bautizada. El comedor también ha traído a adventistas inactivos, pero ahora, después de 5 años, 40 personas vienen todos los lunes y el miércoles. Dice, y los miembros inactivos han asistido a los servicios de adoración que no habían asistido en oración en años, ahora se han ofrecido como voluntarios y se han incorporado totalmente a la vida del servicio de la iglesia. Lauri ahora tiene 60 años, es sobreviviente de cáncer. Gracias a un tratamiento especial, goza de buena salud y ya no teme a la muerte. Nos deja el siguiente mensaje. Ahora mi vida está puesta en manos de Jesús. Estoy esperando ansiosamente la segunda venida. Nos cuenta, y no tengo miedo de morir. Ahora es el tiempo de pasar a la lección de la escuela sabática. Feliz sábado y buenos días, bienvenidos. En este momento vamos a tener el repaso de la lección que corresponde a la lección número 6. Acuérdense que estamos estudiando el ciclo Cómo interpretar la Biblia. En esta ocasión corresponde por qué se necesita interpretación. Pero antes voy a pedirles que me acompañen para leer el versículo para memorizar, que aparecerá en sus pantallas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Quiero platicarles una experiencia personal muy breve. Cuando recién me bautizo, tuve la intención de comprar mi primera Biblia. Y mi pensamiento fue, quiero la mejor Biblia. ¿Cuál es la mejor Biblia? Para mí, en ese momento, la mejor Biblia era una que tuviera el mejor forro. Si fuera posible en piel, era mejor, con cantos dorados, sus letras o versículos resaltados en rojo y los mapas a colores. El contenido de lo que decía, en ese momento no me interesaba, que no todas las Biblias dicen lo mismo. Y oh sorpresa, cuando empiezo a revisar el mismo versículo en diferentes Biblias, me encuentro que la redacción era muy diferente en unas y en otras. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, precisamente parte de este misterio ya se resolvió al estudio de la lección que vimos en esta semana. No es lo mismo cuando te propones por primera vez a leer la Biblia que cuando ya la has estado estudiando. Cada persona va a tener una opinión diferente del contenido de la Biblia. Hay personas que solo utilizan la Biblia como amuleto. Llegan a su casa,
abren la Biblia, la colocan en un lugar visible y que venga la buena suerte. Cuidado con eso. Hay otras personas que abren la Biblia a ciegas, colocan su dedo a ciegas y donde caiga, ese es el mensaje que nos está dando Dios. Cuidado con eso. Si no consideramos el contexto literario inmediato, podemos llegar a conclusiones erróneas completamente. Hay algunas denominaciones que tienen Biblia y tienen su propia Biblia autorizada, pero su interés principal no es estudiar la Biblia, sino se guían bajo un lineamiento que viene por una persona que se encuentra en una sede, aunque ese lineamiento no precisamente corresponda con las enseñanzas bíblicas. Los cristianos tenemos la Biblia como una guía. Aún así, el hecho de que existan muchas denominaciones habla que hay muchas interpretaciones acerca de la Biblia. Hay muchas maneras de cómo se está interpretando la Biblia. Los adventistas del séptimo día queremos seguir únicamente a la Biblia, nada más que a la Biblia. Por lo tanto, una interpretación cuidadosa y sólida de la Biblia es crucial para nuestra teología y para nuestra misión. Da forma a nuestra identidad teológica y nuestras creencias. Les voy a hacer una pregunta que va a aparecer en su pantalla. La leemos. ¿Qué parámetros, principios o qué factores intervienen y además utilizas para interpretar la Biblia? ¿Pueden comentarlo? Nadie se acerca a la Biblia con la mente en blanco. Al leer la Biblia, todos nos vemos influenciados en nuestra forma de pensar y de interpretar la Biblia de acuerdo a muchos factores, a nuestra educación, a nuestras tradiciones, a la cultura en la que crecimos, a nuestra experiencia, a nuestra edad. Todos tenemos algunas presuposiciones con las cuales nos acercamos al texto. La lectura y el estudio del texto bíblico inevitablemente implican que vamos a hacer una interpretación. Si ponemos a varias personas de diferentes edades, niños, niñas, de 8 años, 10 años, jóvenes de 15 años, adultos, 20 años, 30 años, 40 años, de diferentes edades, pero además le agregamos diferentes formas en su educación, es posible que cada uno de ellos, si les ponemos a leer un texto bíblico, es posible que cada uno de ellos tenga una interpretación diferente. Y quizá esa interpretación pueda ser muy diferente de lo que se nos quiso dejar en el mensaje que está escrito. No es lo mismo que lea la Biblia un teólogo a que lo lea un abogado. No es lo mismo leer la Biblia en el idioma original que en una traducción. Todos estos factores afectan a la hora de interpretar un escrito. Y esto también se aplica a la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos hacer una interpretación correcta de nuestra lectura bíblica? Quiero hacerles otra pregunta, va a aparecer en pantalla. ¿Qué afecta a nuestra interpretación? Tenemos ahí 5 opciones: las presuposiciones, las traducciones del original, el bagaje cultural, el pecado o todas las anteriores. Si tu respuesta fue todas las anteriores, estás en lo correcto. ¿Y qué hay de las presuposiciones? Veamos el siguiente ejemplo, que lo vamos a encontrar en el libro de Mateo 16, 15 al 16. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Los seguidores de Jesús sabían e identificaban a Jesús como el Mesías. Pero luego nos encontramos otro versículo en el libro de Lucas 24, 21, que dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día de que esto ha acontecido. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos sabían que vendría un Mesías, pero ellos tenían la presuposición que el Mesías vendría a redimirlos, a liberarlos
del yugo en el que se sometían, que estaban sometidos por el pueblo romano. Esa era su preconcepción. Entonces, cuando Jesús resucita, no pudieron reconocerlo. Esto lo vemos en el libro de Lucas 24, del 36 al 45. No lo reconocieron y necesitaron del Espíritu Santo para poder comprender la misión de Jesús a la luz de las Escrituras. A la hora de interpretar la Biblia, nosotros también estamos influenciados por nuestra experiencia, por nuestros conocimientos y por nuestras ideas preconcebidas. Pero el Espíritu Santo puede ayudarnos si leemos la Biblia con una mente abierta y con el corazón honesto. Les invito a que me ayuden a leer el siguiente versículo. Bien, el versículo está en hebreo. Ahora les voy a pedir que me ayuden a leer el siguiente versículo. Este versículo se encuentra en griego. En el libro 1 de Corintios 14, del 27 al 28, dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué significa esto? Que si alguien está teniendo un mensaje en un idioma que no conocemos o un idioma que no dominamos, pues el mensaje no va a llegar. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, pero si no somos capaces de leer con fluidez estas lenguas, entonces vamos a necesitar una traducción. Y por lo tanto, preferiremos leerla en nuestro idioma nativo, como en la siguiente presentación que tienen ustedes en pantalla. Ahí lo tenemos ya en español. Pero las traducciones tienen dos inconvenientes básicas. La primera traducción es que las palabras originales no siempre tienen una correspondencia exacta con las palabras de otro idioma. La segunda es que el intérprete también está influenciado por las ideas preconcebidas. Y siendo conscientes de estas limitaciones, lo ideal sería utilizar varias traducciones para hacernos una mejor idea del significado del texto original. Independientemente de la traducción, siempre podemos entender las verdades fundamentales reveladas en las Escrituras. Les pido me acompañen a ver la siguiente presentación. Hay 3 tipos de traducción que se realizan en la Biblia. 3 tipos de traducción de la Biblia. La primera es una traducción formal. La segunda es una traducción dinámica. Y la tercera es una traducción parafraseada. La traducción formal es muy fiel al texto original. En unas ocasiones puede ser palabra por palabra, pero a veces no existen las palabras del original en el idioma que se va a traducir. La traducción dinámica enfatiza el significado de la traducción idiomática. ¿Qué es esto? Este toma algunos elementos del propio idioma en el que se escribe y toma elementos del idioma al que se va a traducir, pero toma en cuenta solamente lo que es el significado, o sea, el significado del idioma original con el significado en el idioma al que se va a traducir. Y tenemos la traducción parafraseada. ¿Qué es la traducción parafraseada? Bueno, esto más que una traducción, esta es una interpretación. En esta interpretación se utiliza más un lenguaje coloquial, no es un lenguaje formal, sino es más coloquial, más de uso común. Pero no es una traducción muy fiel, simplemente es algo como lo que quiso decir es esto. Esa es la traducción parafraseada. Y ahí en pantalla ustedes pueden ver con un versículo bíblico cómo puede variar en su redacción en estos 3 tipos de traducción de la Biblia. Si bien las 2 últimas son mucho más fáciles y mucho más ágiles para leer, pueden estar influenciadas por algunos preconceptos que pueden ser erróneos.
Para un estudio doctrinal, lo más importante es, o lo mejor es estudiar en una Biblia lo más fiel al original, que sería una Biblia formal, con una traducción formal. Algunas denominaciones religiosas tienen publicada su propia traducción autorizada de la Biblia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no lo ha hecho, pero utiliza traducciones establecidas y que están disponibles a través de las sociedades bíblicas, en las cuales también ha participado la Iglesia Adventista en su revisión. ¿Y qué hay del bagaje cultural? El bagaje es todo el equipaje que traes cargando de acuerdo a la cultura. Vamos a acordarnos que los traductores, los escritores bíblicos estaban sumergidos en diversas culturas, en la cultura hebrea, en la cultura caldea, en la cultura griega, en la cultura romana. Y por tanto, sus escritos se pueden entender mejor si conociéramos un poquito más de su cultura y de su contexto cultural. ¿Puede influenciar esto? Sí, por supuesto que sí. En la cultura hebrea, una persona es responsable por los actos que no cometió, pero que sí permitió. Y de esta manera trasladaron a Dios algunas acciones que Dios no realizó. Vemos el libro de Éxodo 25. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, en la cultura hebrea trasladaron algunos hechos que no realizó Dios. Por ejemplo, permitir que los hijos sufriesen los defectos de los padres. Esa ya fue una interpretación propia de la cultura hebrea. Así como también el atribuirle a Dios que Él endureció el corazón de Faraón. Aun si no conocemos los detalles de estas culturas, la Biblia sigue teniendo un significado muy importante para nosotros, pues trata de temas que trascienden a toda cultura. Por ejemplo, la creación divina, el tema del pecado y la necesidad de la salvación. Algunos simplemente se centran en aquellas cosas que difieren entre una cultura y en otra, o incluso acentúan que es muy diferente vivir en un tiempo que en otro. Las escrituras no están dentro de los límites culturales, o sea que solamente son aplicables para ciertas personas en una cultura determinada y en un tiempo, nada más, sino que las escrituras pueden aplicarse de manera universal y permanente. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que Jesús? Que Él nació en una cultura muy en particular y en otro tiempo diferente al que vivimos el día de hoy. Sin embargo, no solamente es el Salvador de esa cultura o de esas personas de ese tiempo, sino que también es el Salvador de todo el mundo. ¿Y qué hay del pecado? ¿El pecado puede influir en nuestra interpretación de las Escrituras? Por supuesto que sí. Veamos el siguiente versículo, que está en el libro de Juan 9:41. Jesús le respondió: si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cómo puede influir el pecado? Cuando estamos estudiando de manera seria las Escrituras, en algunos momentos las Escrituras nos pueden estar escudriñando a nosotros y nos pueden hacer ver algunas particularidades, quizá de pecado, dentro de nosotros. Pero si nosotros somos muy egoístas, somos muy orgullosos, nuestra reacción principal va a ser el defendernos de aquello que estamos leyendo y vamos a darle una interpretación diferente a lo que se nos quiso decir. A veces somos muy amantes de nuestra propia opinión y a pesar de lo que veamos o de lo que descubramos, podemos interferir de esa manera e interpretar de manera errónea las Escrituras. Por esta razón, debemos acercarnos a la Biblia con fe, con sumisión y con mucha disposición a dejarnos moldear por ella. Si se lo permitimos, el Espíritu Santo actúa sobre nosotros a pesar de nuestro pecado, para conducirnos a toda la verdad.
¿Por qué se necesita una interpretación? Lucas 24:45 nos dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es posible que lleguemos a conclusiones falsas, no solo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. Les hago la siguiente pregunta: ¿qué beneficios nos proporciona una interpretación correcta de la Biblia? Tenemos ahí en pantalla 6 opciones: unidad de doctrina, unidad de enseñanza, unidad de la iglesia, unidad en la misión, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Si tu respuesta fue todas las anteriores, estás en lo correcto. Necesitamos un estudio correcto del texto bíblico. Esto se llama hermenéutica, analizando cada texto en su contexto concreto y en relación con todo lo que la Biblia enseña del tema que se está estudiando. De este modo comprenderemos mejor el mensaje que Dios ha dejado escrito para nosotros. Quiero compartir con ustedes, termino con ustedes, palabras de vida del gran maestro, página 83. Preguntas tú: ¿qué haré para salvarme? Debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las Escrituras para defender tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor, y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, entonces no tuerzas la verdad para que cuadren con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración. Cariñoso Padre, gracias, Señor, por este día que tú nos das. Gracias por permitirnos acercarnos a este gran banquete donde aprendemos de tu palabra, Señor. Aprendemos de ti. Queremos seguirte, cariñoso Padre. Gracias porque nos das esta oportunidad de alimentarnos contigo. En este momento te pedimos por todos nuestros amigos, por todos nuestros hermanos con quienes estamos aquí unidos a través de este estudio, Señor. Te pedimos tus bendiciones para todos ellos y para cada uno de nosotros también, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.